Hola estudiosos, ¿cómo están? Vamos a ver algo de las funciones oxigenadas, las funciones orgánicas oxigenadas. En realidad hay simples y derivadas, vamos a ver primero las simples o vemos una clasificación de todas y luego nos dedicamos de a una a cómo se comportan, ¿sí? A su comportamiento físico y químico. Entonces, las funciones oxigenadas son aquellas que obviamente cuentan con oxígeno, ¿verdad? Entonces tenemos simples, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Y luego vamos a tener derivadas que son éteres, ésteres, anhídridos y amidas. En este caso esto es una combinación de función que en realidad derivada de ácidos carboxílicos y de aminas. O sea que además de oxigenada es una función nitrogenada. Pero posiblemente hagamos primero, vamos a hablar primero de esta, ¿sí? Entonces, alcohol. Los alcoholes tienen el grupo funcional OH, ¿sí? Que es un radical oxidrilo, no es el ion, ¿verdad? Es un comportamiento diferente porque la unión del oxígeno con un átomo de carbono, con un átomo de hidrógeno, pero también con un átomo de carbono, si bien tiene polaridad, es una unión covalente. No es lo mismo que en el caso del oxidrilo anión, que va a estar unido a un catión metálico, por ejemplo. Pues entonces vamos a ver, alcohol. ¿Sí? ¿Qué tienen de característico entonces? Fíjense que tienen el grupo funcional OH. ¿Qué pasa si nosotros decimos, si ponemos un OH en un carbono que está unido por un solo enlace a otros carbonos? Por ejemplo, ¿sí? Este es un alcohol primario. Si está unido el OH a un carbono que a su vez está unido a otros dos carbonos, por ahora solo estoy poniendo OH, vamos a ver que en realidad se pueden combinar con otras funciones. En este caso, este carbono que está unido a otros dos carbonos directamente es un carbono secundario, por lo tanto el alcohol es secundario. Y existe además una posibilidad de que el carbono al que esté unido el OH a su vez esté unido directamente a otros tres carbonos. En ese caso es un alcohol terciario. O sea que los alcoholes existen tanto primarios como secundarios como terciarios. Como verán, el alcohol secundario y terciario tiene que tener por lo menos una cadena de 3 carbonos, ya que en el caso fíjense, del metanol, que sería, ¿verdad?, el alcohol más simple, formado por un solo átomo de carbono, una cadena de 1, y el de 2 no tiene otra posibilidad de ser alcohol secundario. Así que tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los carbonos en los que se encuentra el OH, para el caso de los alcoholes, es un carbono sp3, es decir, un carbono tetraédrico, ¿sí? Quiere decir que los ángulos, en realidad, recordemos que el OH se va a unir con un ángulo cercano a 105, ya que es como el ángulo del agua. O sea, un oxígeno que tiene dos enlaces simples, polar, ¿sí? Tanto este enlace como este son polares, la electronegatividad
El oxígeno es 3,5, la del carbono 2,4, así que la diferencia es 1,1, es un enlace covalente polar. El hidrógeno es 2,1, la electronegatividad, y 3,5, este enlace también es covalente, es más polar, porque la diferencia de electronegatividad es 1,4, es mayor. Pero es para recordar las propiedades, para recordar esa estructura porque es importante para las propiedades. Bueno, veamos. ¿Cómo se nombran? Bueno, se pueden nombrar agregando justamente el sufijo o terminación ol. Cuando solo tengo alcohol, fíjense que en este caso solo tengo que decir que tiene un átomo de carbono, la cadena, y que tiene el OH, que forma el alcohol. En este otro caso tiene 2 átomos de carbono, así que el nombre va a ser etanol. También se le conoce como alcohol etílico. Sí, en realidad este es el nombre correcto. En este otro caso, fíjense que en realidad el propano puede dar lugar a un alcohol también primario, ¿verdad? Si lo pensamos así, ay, miren lo que hice. El alcohol primario, este sería, ¿cómo hago? Esta es la clasificación, primario, secundario y terciario es la clasificación del tipo de alcohol. El nombre para los dos va a ser propanol. Propanol, y este también es propanol. ¿Dónde está la diferencia? En la ubicación, o sea que agregamos el sufijo ol. Veo el OH, no veo más nada, el sufijo ol. Bueno, muy bien. ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? En la posición del grupo OH respecto a la cadena principal. Como le va a dar, si está en la punta de la cadena, le va a dar el número 1 al carbono en el que lo contiene. 1 propanol. Y este otro es lo mismo, cualquiera de las dos puntas están alejadas igual de este, así que este es el 2 propanol. ¿Qué son entre sí? Son isómeros de posición, ¿sí? El 1-propanol y el 2-propanol es una de las isomerías que presentan los alcoholes, son isómeros de posición. En este caso, ¿cómo se va a llamar este? Tiene 3 carbonos la cadena principal, el carbono 2 tiene el grupo OH, fíjense que lo puedo contar así, y este ser el OH que está en el carbono 2 y esta ramificación, o lo puedo contar así, la cadena principal, me va a quedar el mismo nombre, también puede ser así la cadena principal, o sea, siempre me queda el alcohol en el segundo carbono. Así que este va a ser 2-propanol, pero tengo que mencionar algo más, y es el 2-metil. ¿Sí? Si es terciario va a estar en un carbono ramificado, esto es otra forma de ver. Bueno, creo que de esta parte, nada más. Vamos a ver qué pasa. Voy a mostrar otro caso para nombrar. Por ejemplo, a ver, si tengo este compuesto, ¿sí? Este se va a llamar, es pentanol, pero como tiene 2 grupos oxidrilo, puede llamarse pentano diol. Y tengo que decir dónde están estos dos. Entonces elijo como punta la más cercana al primer grupo OH. Así que este sería carbono 2 y carbono 3. ¿Sí? O sea, esta molécula, tengo que decir que este es el carbono 1 porque es el que está más cercano al oxidrilo. Si hacemos, así que fíjense que tengo la posibilidad de hacer también el 2,4, ¿sí? Pentanodiol, el 1,2, 1,3, 1,4. Todas esas son posibles isómeros de posición de ese compuesto. Y si hacemos un compuesto de 4 carbonos, ¿sí?
con este grupo. Supongamos que lo hacemos así. Bueno, ¿cómo se va a llamar? Este es butanodiol, metil butanodiol. Entonces, siempre elegimos los números más bajos posibles. Como la cadena tiene un OH en el penúltimo carbono, no importa de dónde empiece, voy a llamar, y el metil me quedaría en carbono 2 o en carbono 3, voy a elegir que este sea el carbono 1, para que este grupo me quede, o sea, con un número menor. Entonces sería 2 metil, 2, 3, butano, diol. ¿Sí? 2, 3. Empiezo a contar en realidad este como carbono 1 o este como carbono 1 y este como ramificación. Sería así y esta ramificación. Recuerden que para saber que está bien nombrado y si tengo una molécula que podría haberla escrito en forma lineal o doblada, bueno, debe de ser el mismo nombre, no importa cómo la visualice, mientras, si no puede ser que cambie de nombre solo porque la visualice diferente. Si el compuesto es uno solo, las propiedades moleculares en este caso es una sola. Bueno, esto es en cuanto a nomenclatura. ¿Qué pasa con las propiedades? Una de las propiedades interesantes es que tiene la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno. Si el alcohol, por ejemplo, voy a ubicarlo así, ¿sí? ¿Qué es esta R? Bueno, el resto, no me importa, el resto de la molécula. Fíjense que este oxígeno tiene enlaces sin compartir, perdón, tiene pares de electrones sin compartir. Y que dijimos que tiene un enlace polar, ¿sí? Entonces, con otra molécula igual, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, con otra molécula igual va a formar, supongamos que acá tengo otra, ¿sí? Del mismo tipo, se va a orientar de tal manera que se genera entre este y este un enlace de hidrógeno. En realidad, las moléculas de alcohol entre sí, a menos que sea un alcohol terciario y esté muy impedido por el espacio que ocupan el resto de los átomos de carbono con sus átomos de hidrógeno unidos a él, sea difícil de unirse uno con otro, los alcoholes primarios y secundarios tienden a formar enlaces de hidrógeno. ¿Eso qué significa? Supongamos que pensamos en la molécula de etanol. Podemos pensar en la de metanol, va a tener una propiedad similar. ¿Cuál es la masa molar de esta molécula? Masa molar molecular. 12 de los carbonos son 24, 16 del oxígeno, 24 más 6 son 40, y los 6 hidrógenos, la masa molar del metanol es 46 gramos por mol. Igual 46 gramos por mol. O gramos mol a la menos 1. Bueno, el punto de ebullición del etanol es aproximadamente, es 78, anda por los 78 grados Celsius, el punto de ebullición normal. ¿Qué significa? A una atmósfera de presión. ¿Sí? 78 grados Celsius. Sin embargo, el alcano más cercano en cuanto a masa molar sería el propano. El propano tiene C3H8, ¿verdad? Este sería el propano. Entonces tiene una masa molar de 36 por los 3 carbonos más 8 son 44. La masa molar es 44 gramos por mol. Sin embargo, este es gaseoso a temperatura ambiente, o sea que tiene un punto de ebullición muchísimo menor. ¿Y cómo es posible? Bueno, justamente porque en realidad estas moléculas que tienen todos enlaces no polares entre sí, no tienen enlaces de hidrógeno,
Y entonces realmente cada partícula tiene una masa real de 44. Sin embargo, el alcohol, como en realidad son varias moléculas las que para pasar a la fase gaseosa, como tienen estas uniones, tienen que romperse esas uniones o tienen que salir todas juntas a la fase gaseosa, entonces la masa molar real, hay una masa molar aparente bastante mayor que la masa molar real, ¿sí? Es decir, los enlaces de hidrógeno, igual que pasa con las moléculas de agua, en el caso de los alcoholes, hacen que el punto de ebullición sea más alto que lo esperado para compuestos orgánicos que tengan una masa molar semejante. Así que va de nuevo, las moléculas de alcohol entre sí forman enlaces de hidrógeno. ¿Y cuántos pueden formar? Bueno, cada molécula, véanlo acá, este oxígeno en realidad puede atraer a otros hidrógenos de otras moléculas, ¿verdad? Acá también. Bien. Entonces puede aportar 2 pares de electrones. Perdón, pero no es un enlace, lo hacemos punteado, ¿verdad? El enlace de hidrógeno. 2 pares de electrones, ¿sí? Como aceptor de cargas positivas. Y un hidrógeno como dador de esa carga positiva, o al revés, pensarlo, bueno, los pares de electrones es como dador de pares de electrones para aceptar el hidrógeno con polaridad positiva, y este hidrógeno de polaridad positiva a su vez puede formar otro enlace acá. O sea que cada molécula de alcohol puede formar 3 enlaces de hidrógeno con otras moléculas de alcohol y así sucesivamente. Es casi como en el agua. En el agua, en realidad, fíjense que cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno de polaridad positiva que se pueden unir a otras 2 moléculas por los electrones sin compartir el oxígeno, y a su vez cada molécula también tiene 2 pares de electrones del oxígeno que puede aceptar el hidrógeno en esa unión. Por lo tanto, forma 4 enlaces. Así que no está tan lejos en cuanto a la proporción de enlaces de hidrógeno por molécula. Y si la molécula es pequeña, esta zona que va a ser la no polar, o sea, el resto de los carbonos con hidrógeno que tiene, con átomos de hidrógeno, le da la zona no polar. Bueno, cuanto más grande sea la zona no polar, será menor la proporción de enlaces de hidrógeno respecto a las otras interacciones que son no polares. Así que es más fuerte el peso de los enlaces de hidrógeno en moléculas de alcohol más pequeño que en otros que son más grandes. O sea que la diferencia del punto de ebullición se va a notar más en las moléculas pequeñas respecto a los hidrocarburos, ¿sí?, de peso molecular, de masa molecular similar, que en los más grandes. Además, como ven, se lo podemos ver acá, también puede formar, fíjense, uniones con moléculas de agua. Entonces, ¿eso qué le da? Una gran posibilidad de disolverse en agua. De hecho, el etanol se dice que se disuelve en forma casi infinita. O sea, en realidad la mezcla de alcohol y agua es en cualquier proporción se puede producir. Justamente porque forman estos enlaces tan característicos de ambas estructuras. No va a pasar así con los éteres. Vamos a ver que sí pueden formar, se pueden disolver en agua fácilmente porque forman enlaces, porque tienen oxígeno también con pares de electrones sin compartir, pero no forman enlaces entre sí las moléculas del éter. Eso por eso lo podemos ya explicar. El éter tiene un grupo alquilo unido, después vamos a ver cómo se forma, pero básicamente, ¿verdad?, el oxígeno está unido a 2 grupos alquilos. Este sería un éter. Una molécula de éter, depende del nombre, cuál es, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, entre sí, todas estas ceras están formadas por grupos CH2, 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 así, el último sería un CH3, o sea, todas zonas no polares, así que no va a tener ningún enlace covalente polar, hidrógenos con enlace covalente polar para unirse acá. Así que las moléculas de éter no forman
enlace de hidrógeno entre las moléculas. Intermolecular, perdón. Entre sí. Entonces, justamente, la masa molar puede ser muy similar a la de un alcohol y sin embargo su punto de ebullición es bajísimo, tanto es así que también muchos son gases a temperatura ambiente. Sin embargo, forma enlaces de hidrógeno con el agua. Y entonces, en ese caso, esto tiene que ver con el punto de ebullición. Y esto tiene que ver con la solubilidad. En el caso de los alcoholes, tiene ambos. Bueno, alta solubilidad en agua, ¿sí? Por ejemplo, lo pensamos por ahí, que con el agua puede formar enlace. Y bajísimo punto de ebullición porque no tiene enlaces de hidrógeno intermoleculares, pero de moléculas similares, un éter con otro éter. Bueno, por acá vamos siguiendo. Así que algo más que les quería decir con respecto a los alcoholes es que las reacciones que forman, las reacciones químicas, o sea que ya vimos lo de solubilidad y punto de ebullición, las reacciones químicas que producen pueden ser sustitución nucleofílica, obviamente porque el grupo OH puede ser sustituido, por ejemplo, por un halogenuro en ciertas condiciones. Puede ser reacciones de deshidratación, en otro video vemos la formación de alquenos, se producen reacciones de deshidratación, pero hay unas que no hemos visto en ningún video, así que después vamos a ver, por ejemplo, la formación de alcóxido. Fíjense que si reaccionan, porque tiene ciertas características interesantes este alcohol. El alcohol primario es el que nos va a dar como resultado el alcóxido. Puede reaccionar, sobre todo con los metales, para formar el alcóxido, ¿sí? Acá en realidad es un compuesto iónico, hace que se ionice y en este caso se liberaría hidrógeno, ¿sí? Esta es una reacción con sodio metálico que se puede dar para formación de alcóxido. Los fenoles, los alcoholes en general no reaccionan con hidróxido de sodio. No, o sea, este hidrógeno no es suficientemente ácido para ser sustituido por sodio cuando el sodio está formando, solo con el catión sodio ya directamente del hidróxido de sodio. Sí va a pasar eso con los fenoles. Un fenol es un alcohol, pero que está en realidad unido a un benceno, ¿sí? Entonces, los fenoles tienen propiedades muy similares a los alcoholes, pero en el caso del fenol sí van a reaccionar con hidróxido de sodio y entonces producen el fenóxido y el agua. O sea que esa es la diferencia, ¿sí? Este es alcóxido y este sería el fenóxido. ¿Ok? Bueno, es una de las reacciones, fíjese, de sustitución de un hidrógeno que en realidad tiene características bastante ácidas para poder ser sustituido. En este caso también tiene características ácidas, pero no tanto como para reaccionar con esta base, pero sí con el metal que directamente sustituye al hidrogeno, ¿sí? Bueno, otra cosita que quiero mostrarles es lo de cuáles son las funciones oxigenadas y cuáles funciones que tienen grupos carbonílicos, con grupos carbonílicos. Bien, estas funciones van a ser, fíjense que las vamos a dividir así. El grupo carbonilo es este, ¿verdad?
Ahí está. Fíjense que ya este carbono es un carbono sp2, ¿sí? Y entonces va a depender qué es lo que tiene acá, unido en el resto de los enlaces posibles, con grupos carbonílicos. El carbonilo es este, y entonces va a depender de qué es lo que tiene unido para ver el tipo de compuesto carbonílico que es. Fíjense que, por ejemplo, si tenemos estas dos posibilidades, este es un ácido carboxílico, este grupo COOH se llama grupo carboxilo, así que este es un ácido carboxílico. En este otro caso lo que tengo es un haluro de acilo, así que todo este pedacito, toda esta zona se llamaría acilo. Esto es un haluro de acilo. ¿Por qué los pongo en un mismo grupo? O sea, porque en realidad tienen el mismo tipo, algunas reacciones son muy similares. Así como son similares algunas reacciones que tienen. Fíjense, si esto es una H, los aldehídos y las cetonas. No tienen por qué ser iguales los grupos, pueden serlo o no. O sea que ácidos carboxílicos, haluro de acilo, aldehídos y cetonas. Fíjense que el aldehído siempre es una función primaria, igual que el ácido carboxílico, ¿sí? Ya que este carbono hasta es punta de cadena. En cambio, la acetona justamente no es función primaria. Entonces vamos a seguir un poquito con las características de estos compuestos. El grupo carbonilo, entonces, tiene un carbono con hibridación sp2, o sea que el ángulo, en todos los casos, este ángulo, cualquiera de ellos, porque serían similares, es 120, muy cercano a 120. ¿Por qué digo muy cercano? Bueno, obviamente, el tamaño que tengan los grupos que estén en los otros enlaces del carbono, que no es con el oxígeno, van a tener importancia también en el tamaño y la polaridad. Puede cerrar o puede abrir un poquito este ángulo, perdón, pero 120 es el ángulo básico de un carbono con hibridación sp2. Bien, otra cosa que resulta interesante es cuál es el estado de oxidación del carbono en las funciones oxigenadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchas de las reacciones, una forma de clasificarlas es, bueno, ¿cuál función es más oxigenada que cuál o más oxidada? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los alcoholes primarios pueden reaccionar con un oxidante para dar cetonas. Si dije primarios vamos de nuevo. Un alcohol primario se puede oxidar para dar aldehídos y a su vez seguirse oxidando para dar ácido. Y un alcohol secundario se puede oxidar para dar cetonas. El terciario no se oxida. Entonces,